El secreto detrás de las sociedades secretas. Obviamente, el secreto detrás de las sociedades secretas es un secreto que las personas no quieren divulgar. Este tema en particular es tan serio que me voy a arriesgar a decir nada o muy poco. Más bien, voy a dejar que la historia y las citas hablen por sí mismas. Así que quizás se vuelva aburrido de ver cita tras cita tras cita, pero el hecho del asunto es que no soy yo que lo dice, son hechos históricos puestos ante ustedes y luego ustedes deciden por sí mismos si el cuadro tiene sentido o si no tiene sentido. Apocalipsis 17:4, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Hay solo una iglesia en todo el mundo que usa una mujer con una copa, y esa es la iglesia romana. Aquí está la città del Vaticano, la ciudad del Vaticano, y mostrando una mujer agarrando una copa que se llama Fides, y sale en todos sus documentos, Fides. Ahora, ¿qué significa eso, Fides? Bueno, vayamos a una fuente masónica, una muy buena fuente masónica, escrita por Albert G. Mackey, un manual de la logia, a Manual of the Lodge. Albert J. Mackey era un francmasón de 33 grados y será más claro mientras avancemos en la conferencia de lo que eso significa. Y él dice, la mano derecha a lo largo de todos los siglos ha sido considerada como un símbolo de fidelidad y nuestros antiguos hermanos adoraron la deidad bajo el nombre de Fides o fidelidad, la cual era a veces representada por dos manos derechas juntas y a veces por dos figuras humanas agarrándose una a otra de sus manos derechas. Numa fue el primero que erigió el altar a Fides y bajo ese altar el nombre de la diosa de los juramentos y de la honestidad era adorada. Entonces, eso significa honestidad y fidelidad, pero también es una imagen de una deidad femenina. Ahora, Apocalipsis 17:5 llama a esta institución la madre de las rameras. Y Apocalipsis 18:7 nos dice, y ella dice, yo estoy sentada como una reina, no soy viuda y no veré llanto. Entonces, quizás ella perdió algunos hijos durante el tiempo de la Reforma, pero ella los va a conseguir de vuelta. Isaías 47:8, yo soy y fuera de mí no hay otra, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Ella va a controlar el mundo en un sentido espiritual. Eso es lo que dice este poder. Ahora, es interesante que el Vaticano recientemente, el 5 de septiembre 2000, ha publicado esta encíclica, Dominus Iesus, donde dice, otras iglesias no son nuestras hermanas, insiste el Vaticano. Siempre debe ser claro que la única, santa, católica y apostólica Iglesia Universal no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias.
El cardenal Ratzinger dijo esto, él es la cabeza de la Inquisición. Ya no se llaman ellos mismos la Inquisición, ellos se llaman la Congregación de Doctrina y Fe. Pero es la misma cosa, hasta es en el mismo edificio que se encuentran. Ahora, ella no es la hermana, sino la madre de todas las iglesias. Eso significa que todas las otras iglesias están sujetas a ella, ¿correcto? Eso es lo que ella dice. Ahora, en Apocalipsis 13, 1 a 2, hablando del mismo poder, el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Ahora, eso es una declaración muy impresionante. ¿El dragón le dio poder? En otras palabras, ¿este poder viene de otra fuente? Ahora, ¿no predica acaso el catolicismo cristiandad? Sí lo hace. ¿No predica a Jesucristo como el Salvador del mundo? Sí lo hace. Pero también predica la meditación por medio de otros mecanismos y por medio de la iglesia. Ahora, es interesante que en las sociedades secretas hay siempre dos doctrinas. Una por los iniciados y la otra para los goyim, los que no son iniciados. Y los caballeros templarios tenían dos doctrinas. Una era interior, la doctrina esotérica en ocultismo, y la otra era exotérica, para los de afuera. Y la exterior era el catolicismo. Entonces, a las multitudes, ellas recibieron una religión que los miembros tornaron en su cabeza. Entre los miembros ocultos, Lucifero era el verdadero Hijo de Dios. Jesús es un segundo hijo que fue vencido por el primero, quien había sido expulsado. Entonces, Lucífero es la lumbrera verdadera, el victorioso en la batalla. Y será él que será adorado en los tiempos finales. Esa es doctrina oculta. Esa siempre ha sido la doctrina de los Kabbalah, la doctrina cabalista, y siempre ha sido la doctrina del gnosticismo. Pero, por supuesto, no es lo que la Biblia enseña. Pero el catolicismo tampoco enseña lo que la Biblia enseña. Apocalipsis 17, 12, 14, hasta 14, habla acerca de los 10 cuernos que has visto con 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes en una hora, junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahora vamos a tratar con el capítulo entero de Apocalipsis 17 en una etapa más adelante. Pero los reyes del mundo, aquí representados por estos 10, darán su poder al sistema, así como en los tiempos medievales, y ejecutarán las doctrinas en el mundo entero. Muy interesante. Esta será esta bestia desde el abismo, que sale del abismo. Ahora, Gary H. Carr, en su obra En Camino a una Ocupación Global, lo puso de esta manera. Las antiguas religiones de misterio que vienen de Babilonia están aquí, y ellas eran, por supuesto, panteístas, lo cual significa que Dios está en la naturaleza, Dios está en todo, el cual en efecto nos hace dioses a nosotros también. Esto fue inculcado en el cabalismo, que fue tomado en la era cristiana en lo que se llamó gnosticismo. Y los caballeros templarios eran el núcleo interior secreto que tenía el conocimiento antiguo de los místicos. Eso fue llevado más allá por medio del rosicrucianismo, los rosacruces, la masonería y los Illuminati, los cuales, de acuerdo con Gary K., controlan el marxismo, las sociedades secretas americanas y europeas, las sociedades políticas y los bancos internacionales, el Concilio Mundial de las Iglesias. Ahora, eso es muy extraño. ¿Está el Concilio Mundial de las Iglesias controlado por la masonería? Vamos a tener que mirar eso en detalle. Y por supuesto tenemos el entero movimiento de la nueva era, las sociedades teosóficas y todas estas cosas controladas por este mecanismo para hacer sin efecto la doctrina de la salvación en Cristo solamente. Esa será la batalla final. Y para que esto se logre, esta mujer se ha ocultado a sí misma con una vestimenta de cristiandad, y las personas reciben la doctrina Goyim para los externos sin saber lo que el núcleo interior de esa doctrina es. Impresionante. Bueno, si miramos en
Primera de Crónicas 16:26, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. Esto nos dice que la idolatría es algo que viene de la tierra. Nimrod es el dios del cielo, Tamuz el Mesías pagano y Semiramis la reina del cielo. Todos estos encuentran su origen en Babilonia. Y si va por todas las religiones que fueron propagadas en Líbano, Fenicia, Babilonia, Asiria, Grecia, Roma, Egipto, India, China, México y Escandinavia, tenemos solo esta misma ilustración bajo nombres diferentes: Baal, Tumuz, Ashtoret, El, Baco, Astarte, Bel, Temus, Rea, Ishtar, Ninus, Hércules, Beltis, etcétera, etcétera. Y en Egipto Ra, Osiris, Oris, Isis, Hathor, y en India Vishnu, Krishna, Isi o Devaki y muchos más. Ahora, romanismo, la Iglesia romana ha tomado esta Trinidad y la ha hecho Padre, Madre e Hijo, lo cual significa que ellos deben elevar la mujer al punto de la deidad, y veremos cómo hicieron eso y cómo están haciendo eso con la aprobación del Papa. Entonces, la verdadera Trinidad y la Trinidad católica romana son dos cosas diferentes. Para el Goyim, sí, claro, representa el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero para el círculo interior es Padre, Madre e Hijo, lo cual no es nada más que Baal, Tamuz y Ashtoret, si quiere retroceder a esos tiempos. Júpiter es el dios que es adorado bajo Petros, la roca, y Ubi Petri, donde hay Pedro, ahí hay la iglesia. Aquí hay otra roca que toma el sitio de la verdadera roca. La cristiandad y las sociedades secretas, podríamos resumirlo de la manera siguiente. La vieja religión babilónica dio a nacer al cabalismo por medio de los esenes y otros. El gnosticismo vino a existir, y el gnosticismo fue fundado por Simón Mago. Esta información viene de la fuente siguiente: l'histoire de la magie, la historia de la magia, por Eliphas Levi. Y esa es una alta fuente masónica. Así que el gnosticismo fue fundado por Simón Magos. Luego, este gnosticismo, con su doctrina secreta, fue eventualmente, a lo largo del tiempo, por medio de muchas organizaciones intermediadas, llevada a los caballeros templarios. Y los caballeros templarios eran un grupo de una orden católica romana, si desea, que fueron puestos sobre el lugar del templo para protegerlo, y ellos tenían un fuerte lazo con las sociedades musulmanas, incluyendo a los ismaelitas, karmatitas, fatimitas, a los drusos y a los asesinos. Y esos son muy, muy interesantes, y estaremos tratando con ellos cuando hablemos acerca de la conexión islámica. Lo que las sociedades secretas enseñan en secreto. Los templarios tenían dos doctrinas: una para los goyim, es decir, para los que no eran miembros, y otra para los iniciados, los miembros. Las dos doctrinas al opuesto total la una de la otra. Así que las sociedades secretas del Islam hacen exactamente la misma cosa. Pero ese es un tema para otra conferencia. Ahora, los templarios tenían su información secreta para los iniciados, inculcada en los rosicrucianos y los jesuitas. Los jesuitas nuevamente formaron y crearon la masonería, y la masonería fue creada como el brazo protestante de la Iglesia Católica Romana. Ellos no lo sabían, ellos fueron seducidos, engañados si desea, en hacer el trabajo que Roma quería que ellos hicieran, para que Roma quedase detrás de las escenas, mientras la masonería trabajaría por ellos en el frente. Así que ya no eran ellos que actuaban, eran los otros, eran los protestantes que estaban actuando y no Roma. Muy ingenioso, realmente, muy, muy ingenioso. Así que echémosle un vistazo a estos caballeros templarios. Aquí están algunas de las representaciones. Este es el de Maloy, el líder en el tiempo, el fundador en el tiempo de la disolución de los caballeros templarios. Esta es su vestimenta y ese es uno de sus símbolos, y es un símbolo usado por muchas iglesias hoy en día. ¿Sabía eso? Muchas iglesias carismáticas usan ese símbolo. Es fascinante. Y los testigos de Jehová usan ese símbolo también. Volveremos a eso en otra conferencia.
Ahora, echémosle un vistazo a lo que el señor Webster en Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos tiene que decir acerca de los templarios. No lo vamos a leer todo, pero si está mirando este programa en video y lee inglés, puede parar la cinta para leer toda la cita. En el año 1118, 19 años después de que la primera cruzada terminó con la derrota de los musulmanes, la captura de Antioquia y Jerusalén, esos grupos fueron fundados y fueron finalmente establecidos como los templarios. Y ellos representaron con una casa cerca del lugar del Templo de Salomón, por lo tanto, el nombre, Caballeros Templarios. Ellos estaban representados ahí. Y se convirtieron en una orden muy famosa y muy poderosa que controlaba todas las finanzas, el mundo financiero. Ellos eran la élite bancaria financiera del mundo, si desea. Y luego, en el año 1128, la orden fue aprobada por el Concilio de Troya y por el Papa. Y se convirtió en una orden católica romana en la Iglesia. Ahora, algunos años más tarde, en el 13 de octubre de 1307, ese orden fue oficialmente terminado por el rey de Francia, porque lo que estaban haciendo había sido descubierto. Así se dijo. Y el rey de Francia, Felipe le Bel, arrestó a los templarios, y la fecha fue el viernes 13 de octubre 1307. Y desde ese día, el viernes 13, es un día de mala suerte para el mundo entero. Y las cargas contra ellos eran: la ceremonia de iniciación en su orden era acompañada por insultos a la cruz, la negación de Cristo y obscenidades flagrantes. Obscenidades flagrantes. Había toda clase de cosas que nos recuerdan a Sodoma que ocurrían allí. La adoración a un ídolo que se decía ser la imagen del verdadero Dios, y ese era Baphomet, este símbolo de aquí, y la deidad androgénita masculina y femenina, la omisión de las palabras de la consagración a la misa, el derecho que las cabezas de este orden se tomaban para dar absolución y autorización a hechos depravados antinaturales. Entonces, ellos tenían que maldecir a la cruz, pisotear a Jesús, jurar alianza a Baphomet y probar esto con una depravación antinatural. Ese era un crimen muy serio en aquellos días. Entonces el líder fue sentenciado a muerte, pero la orden no desapareció. Pero el Papa fue muy reacio en admitir que las cosas estaban así. Los rituales masónicos incluyen referencias a los caballeros templarios. Por ejemplo, aquí en Secret Societies and Subversive Movements, en Sociedades Secretas y Movimientos Subversivos, dice: algunos caballeros se propusieron rescatar el lugar santo de Palestina de los sarracenos y formaron una asociación bajo el nombre de francmasones libres, indicando que su deseo principal era de reconstruir el Templo de Salomón. Y se escucha mucho acerca de la reconstrucción del Templo de Salomón hoy en día, y la historia de Israel y de todas esas cosas interesantes. Ahora, entremos un poco en la historia. Los estoy llevando a este hermoso palacio. ¿Dónde crees que es esto? ¿Dónde creen que es esto? Es en Jerusalén. Y es la Notre Dame Vaticana. Y es donde el Papa tiene su representación en Jerusalén. Es un palacio para un rey. Ahí está la bandera vaticana afuera. Y hay todo un camino donde tenemos algunos interesantes artefactos papales. Ahora, en Jerusalén fui a buscar el lugar de los caballeros. Aquí está el palacio de los caballeros, los Latin Patriarchati, donde ellos originariamente tenían un lugar, y los caballeros del papado ahora controlan esta área. Este es el símbolo que ellos usan. Es el escudo de los caballeros, el cual es usado por muchas religiones hoy en día también. La iglesia de Reima utiliza este símbolo, por ejemplo. Estos son los guerreros eternos. Ese es el símbolo que ellos usan. Allí ellos besan el anillo del patriarca. Se les da el título, así como a los caballeros se los nombraba. Y ellos nombran a banqueros muy destacados y a individuos de la misma manera destacados. Dentro de esta iglesia tenemos, por supuesto, la estatua de Júpiter, como Pedro. Noten que el pie está bien besado. No quise besar el pie, así que solo me paré allí. Es una iglesia muy importante porque ambos, el Papa Pablo VI y el Papa Juan Pablo II, visitaron a esta iglesia, lo cual es, por supuesto, altamente simbólico. Aquí están las plaquetas del patriarca latino.
el Palacio de los Caballeros, y si entra hay este interesante altar, y mientras mira el altar verá ciertas figuras por aquí. Esta es muy interesante, déjeme acercarme un poco más, y ¿qué ve? Ve un águila de doble cabeza, que es también el símbolo que usan en masonería. Entonces, ahí está, en el altar de los caballeros. ¿Y qué hay ahí en este lado? Dos espadas agarradas como un compás. Fascinante. Entonces, hay muchas figuras masónicas aquí. La cola de plumas y el águila, muy parecido a lo que tenemos, por ejemplo, en la parte de atrás del dólar, y a todos aquellos otros interesantes círculos con el triángulo y el sol alrededor de él. Y los herederos de los detalles templarios son los jesuitas. Ahora, los jesuitas, por supuesto, son los que detrás de las escenas controlan muchas cosas. Ellos fueron fundados el 15 de agosto del 1534, fueron fundados por Ignacio Loyola y fueron aprobados por el Papa el 27 de septiembre del 1540. Ellos entonces fueron creados, como decir, para regirse y posicionarse en contra de la Reforma. Ellos fueron concebidos para destruir a la Reforma. Loyola quería que la orden fuera un abogado por la unidad católica y, por supuesto, la sumisión al vicario de Cristo, el Papa, era absolutamente esencial. Aquí tenemos la institución de la organización de Loyola por el Papa en este día en particular. Y hay algunas semejanzas interesantes que encontramos aquí. Aquí, por ejemplo, hay una semejanza considerable entre los grados masonas y los jesuitas. Los jesuitas pisan de cierta manera y muestran la rodilla porque Ignacio Loyola se presentó de esta manera en Roma y pidió por la aprobación de la orden. Ahora, todo lo que les digo tiene una cita adjunta. Y si alguien se enoja por cualquier cosa que diga, entonces telefone a las personas que lo dijeron y enójese con ellos, ¿ok? Yo no lo dije, lo dicen ellos. Entonces, esto es lo que hacían y esto es lo que la masonería hace. Entonces, allí tiene la conexión. Entonces, ¿quién existió primero? ¿Los francmasones o los jesuitas? Los jesuitas existieron primero, por supuesto. Ellos debían obedecer como un cadáver, perinde ad cadáver. Las constituciones repite 500 veces que uno debe ver a Cristo en la persona del general, y hasta si Dios te dio un perro, debes obedecerlo como si él fuera Jesucristo mismo. La estatua de Loyola en un retiro jesuita, Loyola en visión. La Sociedad de Jesús constituida en la capilla de Notre Dame, Montmartre, en 1534. Ahora esta es la capilla del Sagrado Corazón en París. Muchas incrustaciones ocultistas aquí. Y este es el famoso juramento jesuita que cada jesuita hace cuando se convierte en jesuita. Eso nos dirá algo acerca del carácter de los jesuitas. Allí dice yo, y luego llena con su nombre, en la presencia de Dios y todos los santos y todas estas cosas. Juro que su santidad el Papa es el vicerregente de Cristo y es la verdadera y única cabeza de la Iglesia Católica o Iglesia Universal, etcétera, etcétera. También dice aquí que este poder le fue dado por el Salvador, Jesucristo, y él tiene el poder para deponer herejes que son reyes, príncipes, estados, mancomunidades y gobiernos. Todos estos siendo ilegales sin su sagrada confirmación y pueden ser con confianza destruidos. Entonces, un jesuita jura que si un gobierno no es sujeto a Roma, puede ser ¿qué? Destruido. Mas yo declaro que ayudaré y asistiré y aconsejaré todos o algunos de los agentes de su santidad en cualquier lugar donde yo esté, y haré lo máximo posible para extirpar al hereje protestante o a las doctrinas liberales. Las doctrinas liberales son doctrinas donde uno decide lo que cree, uno toma la libertad de hacer su propia decisión en vez de dejar que el Papa lo haga por ti. Y eso será destruido, y todos los poderes que así ostentan. Y no importa dónde me envíes en el mundo, yo voy a obedecer. Y prometo no tener ninguna opinión propia, obedeceré como un
cadáver. Haré guerra secretamente o abiertamente contra todos los herejes, protestantes y liberales, como me ha ordenado hacer, de extirpar y exterminarlos de la faz de toda la tierra, y no condenaré ni sexo, edad o condición, y que ahorcaré, consumiré, quemaré, herviré, despellejaré, estrangularé y enterraré vivos a estos infames heréticos, desgarraré los estómagos y matrices de sus mujeres y aplastaré las cabezas de sus niños contra la pared, para aniquilar para siempre su raza damnada. Esa sí es una promesa cristiana, ¿no está de acuerdo? Una promesa muy cristiana. ¿Lo hicieron? Bueno, con los valdenses. Ellos aplastaron las cabezas de los niños contra las rocas para hacer que los padres se retractaran. En el Imperio Otomano es una historia muy interesante. En Serbia y en todos esos países del bloque del este que ellos ocuparon, ellos tomaban a los niños y los arrojaban en el aire y los atrapaban con el final de sus bayonetas. Personas muy agradables. Ahora, quizás ustedes digan, esos eran los musulmanes, que no eran los jesuitas, pero bueno, eso es para debatir. Hablaremos de eso en otro momento. Y el juramento dice que si no lo pueden hacer abiertamente, lo harán secretamente. Eso es lo que un jesuita jura. Esta es una famosa universidad pontifical gregoriana aquí en Roma, la universidad católica más prestigiosa en el mundo. Los jesuitas en todos sus enclaves tienen sus figuras en cuevas. Ahora, en el paganismo todas las deidades también salen en las cuevas y ellos tienen las letras IHS, que quiere decir Isis, Horus y Set, que son la Trinidad egipcia. Ellos, por supuesto, dicen que significa Jesus hominum salvator, Jesús es el salvador de los hombres, del hombre, pero no es así. Eso significa IHS, Iris, Horus y Set. Y el símbolo de esta deidad es el triángulo que todo lo ve. Ellos también usan el pilar, la estela, si desea. Ellos tienen el símbolo con el triángulo y el ojo en el círculo interior, el cual es también un símbolo usado en el nuevo movimiento de la nueva era. Vimos que Gary K. Dice que la masonería controla el movimiento de la nueva era y los jesuitas controlan a la masonería, o la crearon. Esta es la Universidad de los Jesuitas en Praga, y encima de ellas tienen a Atlas y no a Jesucristo. Y si usted va a un enclave jesuita más moderno, como está en Alemania, yo lo visité. A veces soy un poco descarado, ahí estoy. Y tomé una foto y adentro ellos tienen esta foto de Cristo, supuestamente. Pero este no es Cristo, este es Atlas agarrando el mundo encima de sus hombros disfrazado. Ellos tienen esos símbolos en contra de la pared aquí. Este símbolo es el símbolo de Hermes, el dios Hermes. Si saca la cruz, entonces tenemos el símbolo de Isis, de la diosa. Y esto es lo mejor del paganismo. Esos símbolos por aquí... nada, esto es cuando se construyó iglesia jesuita, etcétera, etcétera. Ahí el simbolismo de María, la M es la M masónica, el triángulo, y Ría representa a Ría, la diosa. Aquí hay una iglesia en Alemania, una catedral, y adentro verá este círculo con una cruz y espadas cruzadas. Todos los símbolos son también usados en la masonería. Ahora, si regresa a la Asiria antigua, esa era una cruz muy prominente, era la cruz maltesa, y viene del paganismo antiguo. Tiene los símbolos de las estrellas, por aquí, dos estrellas, una encima de la otra, o dos cruces, una encima de la otra. Ellos tienen el compás y tienen la luna con un disco en ella, o una estrella en ella, el cual es el símbolo que se utiliza en el Islam, por ejemplo. Y tienen el calendario solar y la triple corona. Todos estos símbolos son usados por el papado. Cruces al revés representan victoria sobre Cristo, martillos y compases y hoces. Esos son símbolos que se encuentran frecuentemente en el mundo. Allí está Jesús de pie encima de la calavera cruzada por huesos, que es un símbolo de Júpiter, el dios Júpiter, que es un símbolo, que es Lucífero. Cruces al revés otra vez. Esa es una catedral muy importante en Europa, en Alemania, donde todos los líderes políticos se juntan, y si va allí va a encontrar a Janos, el dios de doble cabeza, y luego verá supuestamente la estatua de David, pero por supuesto que no es David, es el dios Pan, porque él tiene una flauta de pan o zampoña en su mano, y David no tocaba la flauta de pan o la zampoña. Entonces fui a ver si encontraba el lado oscuro del dios Pan, porque hay un lado luminoso y un lado oscuro, y lo encontré ahí está él. Es el que tiene las garras, en la misma catedral. Así que ellos ocultan su simbolismo oculto. Si entra en el pasillo encontrará esto por aquí. Ese es el dios Anubis y no tiene nada que ver con el cristianismo. Y
allí ellos lo tienen también. Además, tenemos al ave fénix levantándose por las cenizas, más el símbolo de Júpiter y todo el conjunto de otros símbolos. Aquí en la capilla de al lado tenemos todos los signos zodiacales sirviendo a las varias deidades como Martes y Acuarios, etcétera. Y la perilla de la puerta es un yin yang. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Ellos usan el símbolo del compás y Júpiter y el símbolo de la PX por aquí, que encontrará virtualmente en cada denominación cristiana sobre la faz de la tierra. El ave fénix levantándose de las cenizas, el pavo real, todos símbolos de Lucífero. Aquí tenemos la PX con un círculo y con un punto en él, y uno se pregunta, ¿pero acaso no es eso un símbolo del cristianismo? No, ese es un símbolo de Horus, el dios Horus. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, estos utilizaban conos de pino. Preguntemos a Albert Mackey, un framasón de 33 grados, que nos diga qué significa este símbolo. El punto dentro del círculo es un símbolo muy importante e interesante en la masonería. El símbolo, sin duda, es hermoso, pero una alusión un poco abstrusa a la vieja adoración del sol. Y nos introduce por la primera vez a la modificación de aquella entre los antiguos como la adoración al falo, así que es un símbolo relativamente obsceno. Se trata del órgano masculino. Así que esta es una explicación directamente de su fuente original. Eso es lo que significa. Entonces, ¿qué significa el PX? Vayamos a la mejor fuente masónica del mundo, Morales y Dogma, página 292. Y en caso de que no me crean, lo he fotocopiado para que lo pueda ver ahí. Allí puede ver el símbolo, puede ver esto. Esto es el bastón o la vara de Osiris. Esto es directamente de la fuente original. No puede conseguir mejor fuente que esta. Este es el francmasón de grado más elevado que fundó el rito escocés, 33 grados. Bueno, él no lo fundó, pero él presidiaba sobre ellos. En una medalla de Constantius hay esta inscripción, In hoc signo victoreris, y luego algunas cosas, otras cosas interesantes. Entonces, este es la vara de Osiris, y luego él habla del símbolo del Tau místico, o de las cruces y las estrellas de David, y luego él usa esta también, un símbolo interesante. Y él dice que las vestimentas de los sacerdotes de Horus eran cubiertas con estas cruces. Esta es la cruz maltesa. ¿Se acuerda cuando se la mostré en el rey asirio? Ahora, ¿quién usa eso en su vestimenta? Bueno, veamos. Oh, ahí está. ¿Quién la está usando? El Papa la está usando. Entonces, ¿qué es él? Él debe de ser el sacerdote de Horus. Entonces, para el mundo de afuera, parecerá como el cristianismo, pero para el círculo interior es ocultismo. En el piso de la Catedral de Londres, en Londres tenemos el trísquele, el cual es el triple yin-yang. Bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, preguntémosle a las fuentes mismas. La versión celta del yin-yang, eso es lo que es el trísquele. El mar, la buena suerte, el calderón, una diosa celta, la diosa de sabiduría y hechicería. ¿Quién fue entronada en la Revolución Francesa? La diosa de la razón, hechicería, razón. Todas estas cosas de la misma deidad. En el piso de la misma catedral encontrará el Tau místico, que representa el Tau. Preguntemos a otro francmasón, se llama Ward, y él dice, este es el símbolo masculino o del lado creativo de la deidad. En el lenguaje por señas de los misterios está escrito. Entonces, nuevamente, tiene una connotación sexual. ¿Qué está haciendo en el piso de una catedral? Entonces, los jesuitas son los heredes de una religión oculta, de la religión oculta, y ellos controlan el mundo por medio de sus agencias. Se quedan en un segundo plano, crean suborganizaciones, y todos piensan que ellos no son activos. Preguntémosles a ellos mismos lo que creen. Aquí está la historia de los generales de la Sociedad de Jesús. Esos son todos los generales, empezando con Ignacio Loyola. Están todos listados aquí, no tenemos que leerlos todos. La lista sigue hasta al que gobierna ahora. Su nombre es Peter Hans Kolvenbach, un hermoso nombre alemán. Es interesante que los alemanes son muy prominentes en este asunto. Peter Hans Kolvenbach es la cabeza de los jesuitas, el cardenal Ratzinger, otro alemán, es la cabeza de la Inquisición. Ellos parecen tener bastante control. Como se ve, allí está el Peter Hans Kolvenbach. Probablemente está viendo a uno de los hombres más poderosos de la Tierra hoy, sino el más poderoso posiblemente. Él es el Papa Negro. Aquí tenemos esta cueva de Loyola. Aquí tenemos a George W. Bush y el Papa en audiencia con uno al otro. Y ellos no hacen nada por casualidad.
Ocurre que ellos hacen eso es exactamente bajo este cuadro que les mostré, donde Loyola recibe su comisión por parte del Papa. Ahora, la ceremonia de inducción y del juramento extremo de los jesuitas. Librería de Congreso, y aquí ven el número del catálogo de la referencia. Ahí está. Ustedes han sido instruidos a insidiosamente plantar semillas de celos y odio entre las comunidades, provincias y estados que estaban en paz e incitarlos a derramar sangre, envolviéndolos en guerra el uno con el otro y crear revoluciones y guerras civiles en países que eran independientes y prósperos, que cultivaban las artes y las ciencias y disfrutaban de las bendiciones de paz. A tomar partido con los combatientes y actuar secretamente en concierto con tu hermano jesuita, quien quizás esté comprometido con el otro lado, pero abiertamente opuesto a lo que tú estés conectado, al fin de que la Iglesia sea el ganador al final, en las condiciones fijadas por los tratados de paz, y que el medio justifica el fin. ¡Wow! Increíble. Esta es la ciencia hegeliana. Dos puntos de vista opuestos, pensamiento dialéctico. Tú haces que el uno haga guerra con el otro y lo rozas el uno contra el otro hasta que no quede nada. Esto se llama tesis y antítesis, y el resultado del conflicto trae a la síntesis. Ahora note que los jesuitas pueden ser muy activos en un lado, pero pueden ser igualmente activos en el otro lado. Así que este es todo un proceso que usan para alcanzar blancos. La guerra de los 30 años. Ahora, ¿de qué se trataba todo esto? La meta y el objetivo era que la guerra debería en verdad convertirse en una guerra de aniquilación. Además, ¿cómo hubiera sido posible para ellos dejar que se concluyera la paz con países donde sus gobernantes rebeldes habían decretado una ley y ordenado que ningún jesuita debería retar a mostrar su cara otra vez? ¿Sabían que los jesuitas fueron arrojados afuera de virtualmente todos los países, incluyendo los países católicos, porque eran tan divisivos? Reyes católicos ni siquiera podían tolerar a los jesuitas y los sacaron. Si un rey católico se atrevía a votar a un jesuita, ese país era destruido, católico o no, y los jesuitas regresaban. Pueden apostarlo todo, que así sería. Entonces, la responsabilidad horrorosa para esta terrible guerra de 30 años descansa sobre el emperador Ferdinando y sus maestros, gobernantes y amigos íntimos, los hijos de Loyola. Cada cosa que estoy diciendo es una cita. Papado, un enemigo a la libertad civil y religiosa. En el 1550 el Papa Julio XIII declaró su reivindicación a tener el poder temporal universal político, emitiendo una nueva moneda que él emitió, y el lema que decía: la nación y reino que no me servirán, perecerán. Ahora, por favor, note que esta es una declaración católico-romana, que la nación y reino que no sirva al papado perecerá. ¿Qué significa eso en términos de países protestantes? ¿Van a tener problemas? ¿Sí o no? Yo diría que sí. Ellos van a tener problemas. Tomás Aquinas, el gran filósofo de la Iglesia Católica Romana, dijo: el Papa, por derecho divino, tiene poder espiritual y temporal, como supremo rey del mundo. El Papa de Roma, como la cabeza del gobierno papal, clama absoluta soberanía y supremacía sobre todos los gobiernos de la tierra. Todos los gobiernos de la tierra. Todas estas citas son extremadamente potentes. No hay nada de mediocre en estas citas y vienen de las fuentes más altas. El derecho de deponer reyes es inherente en la suprema soberanía de los papas, que, como vicerregentes de Cristo, ellos ejercen sobre todas las naciones cristianas. Cardinal Henry Manning, en el 1892, él era el arzobispo de Westminster, en Inglaterra. Entonces, él está en control de todas las naciones del mundo. Ahora, es interesante que la Biblia nos dice que estas palabras fueron puestas en la cruz de Cristo en su crucifixión. Dice: Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Pueden leer esto en Juan 19:19. Pero el crucifijo católico romano tiene las palabras INRI escritas en él. Ahora, si buscan el diccionario de Webster, esto significa Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Pero en el juramento extremo de los jesuitas, INRI significa algo totalmente diferente. Significa Justum Necare Reges Impios, lo cual significa: es justo exterminar o aniquilar reyes, gobiernos o gobernantes impíos o herejes. Es un punto muy interesante. Ahora, otra cosa que ellos quieren hacer es destruir el protestantismo.
Nosotros atesoramos desde el fondo de nuestros corazones este principio, que lo que no se une con nosotros debe ser aniquilado, y nos alistamos para hacerlo tan pronto tengamos los medios. Una aplicación energética de estos principios. El protestantismo ya se está gastando y hundiéndose en decadencia. Sí, estamos destinados a insultar sus últimas agonías, a marchar sobre sus esqueletos quebrantados y huesos esparcidos. Oh, apresuremos esta disolución por nuestros esfuerzos fuertes y unidos. Y luego ellos ya escribieron, el protestantismo se está descomponiendo. Estamos empezando a ganar hombres de prestigio. Ese es un extracto del Plan Secreto, el libro. Aquellos son los peores de los católicos, los inquisidores, los jesuitas. Son simplemente el ejército de Roma para la soberanía terrenal del mundo en el futuro, con el pontífice de Roma por emperador. Algo como una servidumbre universal con ellos como amos se está planeando. Eso es todo lo que representa. Quizás ni siquiera creen en Dios. Los hermanos Karamazov. El texto de Dostoyevsky. Todas estas citas, el general de los jesuitas insiste en ser el amo, soberano sobre el soberano. Donde quiera que los jesuitas estén admitidos, ellos serán los amos, cueste lo que cueste. Su sociedad es por naturaleza dictatorial y por eso es el enemigo irreconciliable de toda autoridad constituida. 50 años en la iglesia de Roma, escrita por el padre Chiniquy. Ignacio Loyola mismo dijo, el poder del general será tan ilimitado que si él juzgara necesario por el honor de Dios, él deberá poder enviar de vuelta en otras direcciones a aquellos que han venido directamente de los papas. Entonces, esta es una orden poderosa. Friedrich von Hardenberg dijo, nunca antes en el curso de la historia del mundo había aparecido una sociedad parecida. Hasta el antiguo Senado romano no hizo planes para dominar el mundo con tanta certeza de lograr éxito. Ellos quieren el dominio del mundo, con el Papa entronado como el gobernador universal. El católico romano Lafayette advirtió, es mi opinión que si las libertades de este país, los Estados Unidos de América, son destruidas, será por la sutileza de los sacerdotes jesuitas católicos romanos, porque ellos son los enemigos más astutos y peligrosos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras de Europa. Esas son personas prominentes que hablan. El señor Morse, él es el inventor del código Morse. Y él dijo, ¿y quiénes son estos agentes? La mayoría de ellos son jesuitas. Una orden eclesiástica proverbial en el mundo por su astucia, duplicidad y falta total de principios morales. Una orden tan hábil en todas las artes del engaño que hasta en los países católicos, en Italia misma, se convirtió en intolerable y el pueblo pidió su supresión. Este es otro hombre prominente. El archiduque Maximilian Francis dijo, ellos se han tan constantemente mezclado en las intrigas de la corte y del Estado que deben, en toda justicia, ser reprendidos por luchar para obtener el dominio universal. Y podríamos seguir con más y más citas. Esta es una cita muy interesante. Este es el Michelangelo Tamburini, 1720. Este es el general de los jesuitas, hablando al duque de Brancas, y dijo lo siguiente. Ve, mi señor, desde este cuarto yo gobierno no solo París, pero China. Y no solo China, sino el mundo entero, sin que nadie sepa cómo está manejado. Interesante. Esto es lo que los jesuitas mismos tenían que decir. El confesor del Papa tiene que ser un jesuita. El Papa mismo tiene que ir a un jesuita para confesarse. Cita del Imperio Vaticano. Todo lo que digo es una cita. Este hombre es Jean-Baptiste Janssens. Él gobernó de 1946 a 1964 y parece ser un caballero de buena apariencia y contento. Sin embargo, pueden ver que esta fotografía fue tomada por el periódico Saturday Evening Post en el 1959. Y estas son las organizaciones que él tiene bajo su mando. Y vamos a tratar con estos asuntos en la próxima conferencia. Él controla las siguientes sociedades secretas. La Orden Militar Soberana de Malta. Entonces, él está en control de todos los caballeros de Malta.
la masonería del rito escocés Shriner, la orden de los Illuminati, los caballeros de Columbus, los caballeros del Ku Klux Klan, B'nai B'rith, la Nación del Islam y su ejército privado llamado el Fruto del Islam, la Comisión de la Mafia y el Opus Dei, junto con un montón de fraternidades menores. Así que cada una de estas sociedades secretas está controlada por los jesuitas. ¿Cómo las controlan y cuál es su objetivo? ¿Y quién es un miembro, por ejemplo, de los Caballeros de Malta? ¿Quién hoy en día es miembro de los Caballeros de Columbus? ¿Quién es miembro de B'nai B'rith? ¿Quién controla el Fruto del Islam? ¿Quién controla Opus Dei? ¿Quién controla Calavera y Huesos, por ejemplo? Y todas las otras sociedades secretas, ¿y cuáles son sus blancos? Eso es lo que tenemos que descubrir. Recuerde que Roma quiere ganar nuevamente el dominio total. Y si ellos son el centro de la teología templaria, entonces ellos quieren controlar el mundo por el dragón, no por Jesucristo. El dragón les dio su poder y su asiento y gran autoridad. Eso da miedo. Y este poder debe estar en control en tu país, como también en el mío. Pero las buenas nuevas es que Jesús lo predijo. Lo leímos en Apocalipsis y él dice que no importa cuántos sean confederados, no importa cuánto planeen, el reino va a ir. ¿A quién? Irá a Jesús. Jesús va a ser el vencedor. Así que no hay nada de qué temer. En la siguiente conferencia les mostraré estas sociedades secretas y les mostraré quiénes son los miembros.